¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy quería mostrarles un poco de los storyboards para El Suplicio. Para quienes no saben lo que es El Suplicio, es un cortometraje que dirigí a fines del 2011 y que publicamos acá en YouTube a principios del 2012, en marzo más o menos para esta misma fecha, pero un año antes. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Primero porque está bueno tener un poco de backstage del cortometraje para que vean un poco cómo se hizo y de paso también para que vean de qué nos sirve un storyboard o para qué lo podemos usar. Yo la verdad es que confío mucho en los storyboards, los tengo siempre que puedo, siempre que hago un cortometraje, siempre que... Para cualquier cosa que hago, yo generalmente confío mucho en los storyboards, así que me parece que es bueno mostrarlos, me parece que es bueno demostrarles para qué sirven. En fin, esta de acá es la primera escena del corto. ¿Ven? Ahí arriba puse escena 1, secuencia 1, el suplicio, que es un work in progress. ¿Por qué dice work in progress acá? El work in progress es algo que nosotros hacemos para generar algo más. Y esto era el suplicio. Iba a ser un cortometraje para conseguir fondos para hacer una película. No tuvimos suerte con el canal que queríamos que nos la financie. Yo tengo mucha confianza en un canal de televisión en particular que no nos terminó financiando el proyecto y la verdad es que no tenía muchas ganas de probar suerte con otros, así que lo dejé así como un cortometraje y me parece que está bien. Lo único, bueno, es que tiene ese final abierto que justamente era para enganchar. Pero bueno, la cuestión es que por eso dice work in progress acá, ¿no? Después tenemos escena 1 de la secuencia 1. Esta es la página 1 de los storyboards. Fecha, y esto es cuando lo hice, el 9 de agosto del 2011, ¿no? Y ahí tenemos una firma. En fin, así van a ver que son la mayoría de las páginas. El corto arrancaba con un atardecer, ¿no? Entonces yo quería empezar con un plano general, que al final no lo usamos en el cortometraje, pero que sin embargo lo grabamos, ¿no? Para eso están los storyboards, para tener una referencia. Después quizás no los uses, pero empezaba con un plano general de atardecer mostrando el campo donde sucede toda esta acción. Ahora, este plano seguramente lo vieron en los tutoriales de Final Cut o... Sí, en los tutoriales de Final Cut que hago. Y bueno, básicamente quedó ahí, no lo terminamos usando, pero empezaba así, ¿ven? Era un plano general fijo de la casa desde bien lejos, ¿no? ¿Se entiende? Ahí está el plano general, la casa, el solcito, etcétera, ¿no? Bastante simples los dibujos, no tienen que ser tan complicados a veces. Bueno, después lo que quería hacer era varios inserts dentro de la casa, que vayan recorriendo la casa en realidad alrededor y que nos vayan mostrando el lugar. ¿Por qué? Porque más adelante lo veíamos a Olivia, perdón, ¿cómo se llamaban? A Victoria y a Leo, perdón, hace tanto que no lo vi que, bueno, la cuestión, Olivia era la actriz, Facundo era el actor, ellos vienen y entonces tenía ganas de que cuando llegaran el espectador supiera que habían llegado a la misma casa donde vino el malo en la primera escena. Así que al principio mostré varios inserts en traveling de esta locación, ¿no? Entonces acá tenemos inserts que recorren, ¿qué dice ahí? Inserts que recorren la casa durante el atardecer. Ejemplo, este traveling hacia el costado, ¿no? Entonces acá tenemos un traveling hacia el costado y esto después yo se lo mostré a mi director de fotografía, Tomás Cortés, que lo entendió y básicamente hizo el traveling como se debía, ¿no? Eso está bueno también en términos de producción, ¿no? Porque ahí uno sabe, bueno, para hacer esta escena vamos a necesitar un carro de traveling, que puede sonar bastante simple, pero es importante, porque un carro de traveling cuesta plata y nunca, bueno, nunca es malo saber cómo podemos ahorrar lo más posible, ¿no? Así que después lo que venía era un plano general de este auto que se acercaba, ¿no? Que era el auto del asesino, ¿no? Que aparece acá y que finalmente, después de un corte, aparece del otro lado. Ahora, al final lo que nosotros hicimos fue, en vez de hacerlo por corte, hacer un paneo, ¿no? Nosotros hicimos los dos planos de un lado y de otro, pero finalmente decidimos quedarnos con el paneo, que era el personaje llegando y metiéndose dentro de la casa. Otra cosa que no agregamos al final es este plano de acá, que sin embargo lo grabamos, que es el malo sacando el cuchillo. Como lo queríamos hacer medio giallo al malo, no sé si alguna vez vieron un giallo, vieron que tienen este cuchillo que es en realidad como una cuchilla de afeitar, bueno, lo había dibujado así, pero al final me conseguí un cuchillo mucho mejor que me habían prestado que se llamaba Espada Style y dije, es un cuchillo de Cold Steel, una marca de cuchillos impresionante. Si ustedes lo ven alguna vez no lo van a poder creer. Y bueno,
en el arte quedaba mucho mejor, así que Cold Steel ganó la pelea y cambiamos esto por un cuchillo así enorme como el que ven ahí en el cortometraje, ¿no? Ahora, íbamos a hacer un plano detalle de esto y de hecho lo grabamos, pero al final decidí no incluirlo dentro del cortometraje porque quedaba bien el personaje entrando hacia la casa directamente, dejando el farol ahí. Ahora, un dato curioso, el farol que aparece en esa escena no está no estaba dentro del guión, no estaba dentro de nada, pero como lo habíamos llevado por tener algo más de arte, por si necesitaba, no sé, quedaba muy bien y aparte teníamos ganas de meter algo de fuego dentro de la escena y como ya teníamos el storyboard, ya estaba todo listo, dijimos, bueno, vamos a probar cómo queda con el farol y quedaba excelente. Así que aparte nos sirvió después para tenerlo como pista de que el asesino estuvo ahí hace poco, ¿no? Porque después más adelante aparece un plano detalle. Pero en fin. Ahora, una vez que se cierra la puerta, yo quería que quede la luz iluminando ahí desde abajo o desde la ventana. Más adelante me di cuenta de que teníamos una ventana, así que mejor que salga de la ventana y que ilumine hacia afuera, ¿no? Que muestre que el asesino se metió dentro de la casa y que prendió la luz. Esto era importante, ¿no? Así que le pedí a Tomás que se haga cargo de eso de la luz y por eso en el storyboard marqué todo de color negro y la luz que sale de ahí, ¿no? Simplemente para que se note que luces me parecían importantes. Bueno, esta fue la primera escena, ¿no? Ahí más o menos tienen las flechas donde marcan los distintos traveling. Más o menos se respetó todo bastante bien, salvo este primer plano de acá que, de nuevo, lo grabamos, pero no lo terminamos usando. Eso en el montaje decidimos que no nos gustaba cómo quedaba. Así que una vez que terminamos esto, vamos a la escena 2, que es cuando llegan Leo y Vicky hacia el campo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con este plano general, que es un teleobjetivo. De hecho, acá abajo dice en teleobjetivo, desde bien lejos se pueden hacer otros inserts para meter entre medio. O sea que lo que yo quería era un plano general del auto llegando en teleobjetivo, porque vieron que cuando está en teleobjetivo parece que tarda más en llegar y justamente se genera como esa relación distinta entre objeto y perspectiva. Bueno, yo quería generar una cosa así, así que le pedí a Tommy si podíamos usar un teleobjetivo acá, ¿no? Terminó quedando muy bien, la verdad, pero nosotros hicimos un insert anteriormente que no aparece dentro del storyboard, que es el cartel del el campo este, ¿no? Que lo pusimos más que nada para identificar mejor el lugar, ¿no? Para que el espectador supiera dónde estaba parado. Pero en realidad no aparecía en el storyboard al principio, lo grabamos después como un insert, como material adicional para tener en este tipo de situaciones, ¿no? Después acá tenemos el auto que estaciona, que llega, este plano lo grabamos, fíjense, ahí dice el auto se estaciona a un costado, hay un traveling lento que corta cuando se abre la puerta, ¿no? Acá, tal cual como lo dice el plano, lo hicimos exactamente igual y finalmente Leo sale del auto, ¿no? Cuando sale de acá, nosotros tenemos un traveling que rodea todo el auto, como podemos ver ahí dice cont, o sea que sigue el plano, eso igual no es una no es una convención. Este continuación lo puse yo para entenderme a mí, para saber que el plano seguía después de este, pero básicamente es este plano es este de acá, perdón, es la continuación de este, ¿no? Entonces vendría a ser un traveling que rodeaba todo el auto y que empezaba desde adelante y terminaba más o menos al costado, ¿no? Entonces ahí sale Leo, que es este personaje de acá, y acá sale Vicky, que no sé si se la ve muy bien, pero que aparece ahí y que se sienta sobre el auto. Finalmente, por temas de que el auto era un poquito más viejo y qué sé yo, decidimos no tomar el riesgo de sentarla sobre el capó y simplemente se apoyó. Pero Victoria sale del auto y se apoya en el capó, Traveling termina en 3/4 perfil y dura hasta que Leo termina de hablar con ella, ¿no? Es exactamente lo que aparece en el cortometraje. Otro plano que sacamos es este primer plano de Leo que está mirando hacia adelante, ¿no? Lo pusimos simplemente para mostrar, en realidad yo lo metí acá en el storyboard para tener un punto de vista, pero al final me pareció que estaba bueno dejarlo todo en un solo plano y no lo agregué. Esto de nuevo es algo que decidí en montaje, que de todas maneras se filmó, se grabó y se respetó, ¿no? Y finalmente, este plano termina con los dos abrazándose y yéndose, ¿no? Que vendría a ser la continuación de este plano de acá. Ahora, esta escena terminó siendo un solo plano, que es el traveling rodeándolo, y estos dos de acá. Así que dentro de todo
bastante bien. Lo único que no agregamos fue este plano de acá, que en realidad me pareció bien porque no estaba tan bueno establecer el punto de vista tan rápido. No quería que el personaje se sintiera identificado con Leo, no me pareció necesario, así que con tener a los dos en plano general ya me parecía que estaba bien. La escena 3 es cuando los personajes vienen caminando desde el bosque, ¿no? Ellos vienen en un traveling que los va siguiendo, que empiezan desde lejos y terminan muy cerca. ¿Ven? Ahí es cuando Leo le roba el celular a Vicky, ven que ahí Vicky está medio sorprendida y Leo se va, ¿no? Esta parte la hicimos tal cual como aparece acá, hicimos un traveling bastante lejos ahí. Y a ver qué dice acá, el costado entre los árboles, personajes se van acercando a la cámara, ¿ven? Es así de simple. El traveling termina con un plano medio de los dos y se queda quieto. Esto está muy bueno para planear después con la gente de fotografía, porque armar una puesta de fotografía es algo que dura bastante tiempo y mientras más claro lo podamos dejar mejor, porque créanme que no hay nada peor que después de todo lo que dura armar la puesta de fotografía, ustedes dicen, no, ¿sabes qué? La verdad es que me gustaría cambiar la cámara de lugar. No, los va a odiar el director de fotografía y también se van a pelear ustedes porque tardan mucho y es algo que realmente quieren evitar. Así que sepan bien desde dónde quieren grabar el plano. Fíjense que acá estamos más desde el lado derecho. Y también fíjense de que es importante esto para el tema de la producción, ¿no? Se van a ahorrar muchos problemas, créanme, los storyboards ayudan en ese sentido. Y también traten de que se entiendan un poco, o sea, fíjense que esto no está tan bien dibujado, pero se entiende más o menos el ángulo, ¿no? Es básicamente para que lo entienda el director de fotografía y cualquier persona que esté relacionada con el trabajo de cámara. También esto viene bien para el sonidista, ¿no? Porque, por ejemplo, acá los personajes vienen lejos, entonces, ¿qué micrófono usamos? Porque no los vamos a poder escuchar de cerca. Entonces, una caña no nos viene bien porque no los va a poder agarrar desde lejos. Entonces terminamos decidiendo ponerle unos corbateros, ¿no? Que son los que van acá, justamente para que se escuchen incluso si están lejos del plano. Después acá tenemos un plano medio de Leo, que le dice a Vicky de que se empieza a escapar, que bueno, tampoco entró dentro del coso, nosotros directamente pasamos a este plano de acá, que es un traveling hacia el costado que nos muestra a los personajes desde lejos. ¿Por qué elegí este plano? Bueno, porque me parece un poco más amenazante, ¿no? Desde lejos como que hay algo que los está mirando, que los está acechando. Me pareció una buena idea y sobre todo el traveling, que es un recurso que a mí me gusta mucho. Esto es una decisión personal, pero bueno, que hay que ir plasmando desde el principio, ¿no? Porque de nuevo, uno no puede decidir, bueno, la verdad es que este plano de acá me gustaría hacerlo en traveling porque los matan, ¿entienden? Aparte de esto los ayuda porque después si sobra el tiempo tienen tiempo para improvisar, ¿no? O sea, si ustedes terminan de hacer este plano en traveling y terminan de hacer todo lo que conlleva esta escena, después van a tener tiempo de sobra por si quieren improvisar cualquier cosa. Esto viene muy muy bien. Bueno, acá tenemos el plano detalle, que es los dos personajes que se tiran al piso. En principio quería que se tiren al piso, pero después durante el rodaje me pareció más que quedaba mejor si los dos se tiraban en el quincho, eso quedaba muy muy bien, así que finalmente quedaron los dos tirándose sobre el quincho y besándose, ¿no? Después tenemos acá el traveling donde ellos dos van se dirigen hacia la pileta, que acá lo mostré medio desde lejos y creo que en realidad lo pensaba hacer con un angular, pero al final decidimos cambiar de lente. O sea, se pueden cambiar ese tipo de cosas durante el rodaje, pero es bueno también tenerlas pensadas, ¿no? O si todavía no están muy seguros de qué lente quieren usar o de si quieren hacerlo en traveling o no, pónganle al director de fotografía, mira, no estoy seguro, avísenle, porque después si no pueden empezar a tener problemas. De nuevo, siempre traten de hacerle la vida más fácil a su equipo técnico porque bueno, ustedes están de directores, pero no, eso no los convierte en alguien superior al resto, para nada. Si ustedes le pueden hacer el trabajo más fácil a todo el equipo, no solamente los ayudan mucho, sino que también generan un mejor clima y eso es parte también para mí de lo que es la dirección. He estado en varios rodajes donde por un director que él tenía el ego súper alto y creía que nadie lo entendía y genera un mal clima y la mayor parte de la gente se termina queriendo ir del rodaje y eso no está bueno porque en definitiva nosotros queremos terminar un trabajo, ¿no? Así que bueno, vamos a lo que sigue. Esta escena es cuando los dos personajes llegan a la pileta. Yo quería hacer un traveling acá que fuera bien al estilo La Masacre de Texas, que es bordeando a los personajes mientras descubren este lugar. Hay una escena muy buena en La Masacre de Texas que es cuando descubren una especie de estacionamiento que tenían los personajes ahí, que es como que el traveling se va escondiendo entre las... No sé, me parece como muy
terrorífico, pero a la vez tranquilo. Es como genera cierto suspenso. Yo cuando vi La Masacre de Texas, ese plano me había gustado mucho y quería hacer algo similar acá, ¿no? Entonces, este plano es el traveling que hicimos ahí, que durante el rodaje, por el tamaño de la pileta, decidimos hacerlo desde arriba. Iba a ser un contrapicado, pero finalmente terminamos eligiendo que fuera un plano desde más cerca, ¿no? Entonces, después tenemos este zoom a Vicky, que un zoom viene bastante bien. En este caso, a mucha gente no le gustan los zooms, pero como esto iba a ser supuestamente un homenaje al giallo y a todas esas películas de terror setenteras, estaba bueno generar un zoom, entonces acá lo agregamos, ¿no? Acá tenemos un zoom hacia Vicky, la protagonista, y acá tenemos un contraplano que nos muestra la pileta toda sucia, ¿no? De esta manera nosotros generamos como un problema dentro del personaje, ¿no? Y lo que me gusta es que no tiene que decir nada, ¿no? Ahí el personaje ve la pileta, que está todo sucio, que hay un clima medio turbio. Eso me parece que dice más que le diga a Leo, che, Leo, no me gusta este lugar, qué sé yo. Que después, de todas maneras, se lo dice, pero está bueno como para que el espectador se sienta un poco identificado con el personaje principal. Por lo menos eso es lo que a mí me parece. Bueno, después tenemos acá el traveling hacia el costado que sigue a Leo a la entrada, ¿no? Este es un traveling que terminamos usando, que supuestamente iba a llegar hasta acá lejos, pero a Tommy, mientras vimos el storyboard, a Tommy Cortés, se le ocurrió la excelente idea de que en vez de hacer un traveling hacia el costado, hagamos un traveling hacia adelante. ¿Por qué? Porque nos iba a adentrar un poco más hacia la casa como espectadores. Y eso me pareció una idea tan buena que dije, sí, ¿para qué nos vamos a alejar de la casa si justamente lo que queremos es entrar, ¿no? O sea, cuando nosotros mostramos algo con la cámara, también estamos llevando al espectador a que vea ciertas cosas, ¿no? Si nosotros nos alejamos con un traveling, estamos insinuando que nosotros como narrador, por decirlo de alguna manera, nos estamos alejando también de la situación, ¿no? En este caso nosotros nos queremos meter también y aparte, metiéndonos lentamente, generamos cierta curiosidad. Es completamente implícito, pero es importante. Quizás, o sea, no es algo directo, no es algo que el espectador va a tener directo en la cara. No le estás diciendo, che, quiero generar curiosidad, sino que lo haces sutilmente y él quizás no se dé cuenta, pero inconscientemente le llega. Así que la verdad es que Tommy hizo un gran aporte acá y se lo agradezco un montón, porque ese plano me gustó mucho y me gusta muchísimo cómo terminó quedando. La siguiente escena es cuando ellos llegan a la cocina y acá yo quería generar un plano bastante raro, ¿no? Porque es la primera vez que ellos llegan a este lugar y tenía que ser bastante turbio, no solamente en cuanto a la dirección de arte, o sea, en que está todo sucio, sino también en el hecho de que tenía que estar raro cinematográficamente. Así que hicimos un plano contrapicado, ¿no? Que eso también es cierto homenaje a las películas de Orson Welles, que lo solía usar mucho. A mí, ¿cómo era que se llamaba esta? Touch of Evil es el nombre en inglés, en castellano es el Sed de Mal, se llama así la película, es una de mis películas preferidas de la historia del cine y que se usan mucho los contrapicados para generar climas medio extraños, ¿no? Entonces acá también lo utilizamos. Y de nuevo Tommy me dijo, che, y si aparte le agregas un paneo puede estar bueno. Así que obviamente me pareció muy buena la idea, así que le agregué también un paneo de cámara. En principio iba a ser un plano fijo, ven que acá entre paréntesis dice fijo, pero después le agregamos un paneo que quedó, la verdad, muy bueno, ¿no? Y ahí está bueno porque nos iba mostrando las acciones de los personajes todo en un mismo plano. El espectador podía ver distintos planos, no solamente a Facu abriendo la puerta, sino que también podía ver a Olivia agarrando las distintas cosas y de paso también podía ver cómo se cerraba la puerta. Todas esas cosas en un solo plano quizás contaban un poco más que distintos planos seguidos. No sé, me pareció a mí, eso fue lo que quería intentar con esta escena de acá. Pasando a la siguiente, acá tienen otra vez un ejemplo de cómo puede ayudar el storyboard a la iluminación de una escena. Nosotros tenemos este plano en el living, que iba a ser supuestamente un traveling al principio, pero que al final decidimos dejarlo en un plano fijo. Lo que les quería mostrar acá es que cuando Leo entra, la única luz que se ve es esta de la cocina, ¿no? La que sale de ahí. Y aparte está en otra temperatura color, cosa que yo le pedí a Tomás que hiciera. Entonces, en este caso el storyboard ayudó mucho para
concebir un poco el tema de la iluminación, ¿no? Esta sería la única fuente de luz y de este costado se iba a abrir la ventana. Y una vez que Leo abriera la ventana, ven ahí dice Leo abre esta ventana, o sea, no otra, sino esta de acá, se empieza a iluminar también un poco el cuarto, pero no del todo, ¿no? Entonces ahí tenemos a Vicky y a Leo que están explorando un poco el lugar y finalmente se mueven hacia el otro costado, ¿no? Acá está la puerta por donde ellos pasan al final. Y de esta manera nosotros pasamos a la siguiente escena justo cuando ellos cierran la puerta al final de todo. Fíjense qué interesante esta. Esta iba a ser un plano desde el costado, pero finalmente terminamos eligiendo hacer el plano desde adelante. ¿Por qué? Porque nos ayudaba a mostrar al malo de frente y eso lo mostraba más amenazador, aparte lo veíamos desde el costado y teníamos el alambre de púa que finalmente iba a cortar. Ese fue un cambio que realizamos, esto iba a mostrarse desde el costado, pero finalmente se terminó mostrando desde adelante, ¿no? Esta es una de las cosas que más cambiamos en todo el storyboard. El resto quedó más o menos igual. Este fue el único plano que ahí decidimos cambiarlo, decidimos hacerlo totalmente diferente y que a mi parecer quedó mejor de lo que aparecía acá en el storyboard. En esta parte de acá es cuando Leo y Vicky llegan al pasillo, ¿no? Que es cuando ellos empiezan a abrir la puerta y por poco descubren al cadáver. Acá yo quería mostrar que estuviera bien oscuro el lugar y que recién se empiece a aclarar cuando Leo abra la puerta. Por eso lo anoté ahí abajo, me pareció importante. Es un plano fijo de los dos personajes que después en el corto quedó mucho mejor porque acá al costado habíamos puesto un espejo que justamente reflejaba las luces y reflejaba los distintos cuartos y lo hacía mucho más complicado al pasillo, mucho más intrincado de lo que realmente era. Eso simplemente colocando un espejo ahí ya generas un encuadre muy bizarro que viene perfecto para esta situación de los dos personajes, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue la historia. Bueno, acá es cuando Vicky abre la puerta del cuarto y se encuentra con que hay un olor horrible y está todo completamente oscuro, ¿no? Entonces cierra la puerta asqueada del olor y nosotros como espectadores nos damos cuenta de que ahí el asesino mató a alguien, ¿no? Entonces ahí tenemos un traveling que va hacia el costado y esta es la primera vez donde usamos una luz que no fuera realista. Hasta entonces veníamos usando iluminación bastante real dentro de todo, que acá por primera vez rompemos con eso. Hay una luz que ilumina el brazo del cadáver que no tiene nada que ver con el realismo de la escena. Nadie sabe de dónde viene esa luz, a eso es a lo que me refiero. Y está bueno en este caso porque justamente rompe con la normalidad del corto, con cómo venía eso desde el principio. Por lo menos así fue como lo habíamos ideado. En este caso, de nuevo, acá está mostrándonos que la única luz que aparece es la de Vicky y que después cierra la puerta y nos muestra la mano del cadáver en Traveling. Una cosa que pasó durante el rodaje y lo único que tuvimos que cambiar acá es que como el cuarto tenía una forma distinta a la que yo me había imaginado, la cama estaba del otro lado. Entonces el traveling en vez de ser para la derecha terminó siendo hacia la izquierda. Bueno, el plano del cadáver iba a ser el último del cortometraje. Iba a fundir a negro y se iba a terminar. Entonces de esa manera cerrábamos un poco la idea de que los personajes se habían metido en su propia trampa y de que eventualmente el asesino los iba a agarrar, ¿no? Y este plano que aparece acá lo dibujé en el storyboard por si necesitábamos un plano más, ¿no? Por si necesitábamos mostrar que el malo llegaba a la casa y que bueno, ya con eso era obvio lo que iba a pasar después, ¿no? Pero ¿cuál era el tema? Nosotros estábamos presentando esto para conseguir financiación y hacer una película más grande. Entonces, cuando vos querés hacer ese tipo de cosas, necesitas algo que de cierta manera enganche a la audiencia, ¿no? Que tengan ganas de ver más, porque justamente eso es lo que vos querés de ellos, ¿no? Querés que te ayuden a mostrarles más. Entonces, ¿de qué manera podíamos generar un final abierto que aparte fuera más interesante? Bueno, la idea se nos terminó ocurriendo ahí en el segundo o tercer día de rodaje y como el tiempo venía de 10, pudimos terminar haciéndola. ¿Pero por qué pudimos terminar haciéndola? Primero porque, bueno, el plan de rodaje estaba muy bien, la producción estaba bárbaro y el tiempo nos alcanzó, pero también por el hecho de que había storyboards, ¿no? Porque teniendo los storyboards, el director de fotografía podía hacer sus puestas rápido, el asistente de cámara, todos podían trabajar mejor, el sonidista sabía muy bien en qué planos tenía que usar corbateros, en cuáles no, todos tenían una fotocopia del guión y de los storyboards, así que les resultaba a todos mucho más fácil
generar los planos sin que hubiera demasiadas confusiones, ¿no? Aparte todo el mundo sabía que hoy íbamos a grabar tal plano, que tal día íbamos a grabar tal otro, entonces el tiempo nos sobró para generar el último plano, que es el del malo llegando a la casa y el de Olivia del otro lado que abre la puerta. Así que básicamente quería mostrarles cómo un storyboard les puede servir mucho para su producción. A mí por lo menos me ayudó mucho. Y si ustedes quieren, les recomiendo que también lo hagan. Recuerden que también tienen un tutorial sobre cómo hacer storyboards, si esto no les alcanzó. Y si les gustó, bueno, espero que les haya servido todo esto. Si les gustó, no se olviden de ponerme un like ahí abajo, comentar el video y suscribirse para nuevos videos de este estilo y de muchas más cosas todas las semanas. Recuerden que si tienen ganas de contactarse conmigo, lo pueden hacer muy fácil. Solo van a Facebook, Twitter o Google Plus y ahí hablan conmigo de lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por ver este video y nos estamos viendo la semana que viene.